El scalping es un tipo de trading a muy corto plazo con operaciones que duran desde unos pocos segundos a como mucho algunos minutos, con el que es prácticamente imposible ganar. Pero lo bueno es que hoy te traigo una estrategia que he desarrollado adaptando el scalping para temporalidades swing, que le llamo scalping swing, que es muy sencilla y muy efectiva. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, donde ofrecemos formaciones para aprender a invertir. Te dejo en pantalla en la descripción el link de las formaciones. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis saber un poco más sobre esto del scalping, qué es y cómo funciona, y aparte aprender una estrategia. Después de ver el vídeo hasta el final aprenderás una estrategia de scalping que de verdad no te va a dejar indiferente y verás que es muy sencilla aplicarla y que funciona muy bien. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué utilizo AAAFX para operar? Porque tienen las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado, y además ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Si pulsas en el link que hay en la descripción y en pantalla, podrás abrir una cuenta, y si eres latinoamericano además tienes un bono de hasta el 100%. El otro patrocinador del canal es Forex Tester, es un software de backtesting y simulación que utilizo desde hace muchísimos años y es el mejor simulador del mercado, que te permite backtestear hasta 20 años en el pasado en cientos de activos financieros y comprobar el desempeño de cualquier estrategia de trading. Os dejo el link del Forex Tester en pantalla y también en la descripción, y aparte tienes un 10% extra con el cupón que tienes aquí en pantalla. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta, que a ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda muchísimo a posicionar. Y aparte, si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Ahora este chaval me dirá que el scalping no funciona y que lo único que funciona es precisamente lo que hace él. ¡Qué casualidad!, ¿no? Pues no exactamente. Si quieres, prueba tú mismo de operar estrategias de scalping en un minuto o incluso en ticks, y hazle un backtest, pásale un backtest solo de 1000 eventos. Te aseguro que no encontrarás nada que funcione, y si lo encuentras, pues me escribes y haré otro vídeo diciendo lo contrario. Aparte, el tema de dónde formarse y con qué estilo de trading aprender es una cosa muy libre. Yo no te voy a decir dónde tienes que aprender trading. Bien, vamos por lo principal. Primero de todo, ¿qué es el scalping? El scalping es una variante del day trading, que es una forma de operar a muy corto plazo. El propósito es obtener una pequeña ganancia en la operación a corto plazo. A veces incluso se puede hacer en cuestión de segundos. Así que al final el scalping sería el trading de más alta frecuencia que hay dentro del day trading, ¿no? Donde operamos operaciones de muy poco tiempo. Lógicamente, si es de forma manual, pues durarán un poquito más, y si es un robot automático, pueden estar en el extremo ya del high frequency trading, de operaciones de incluso menos de un segundo, cosa que de forma manual pues es imposible. Siguiente cuestión, ¿es posible ganar mediante el scalping? Pues el scalping, al ser un método que trabaja en temporalidades tan bajas y con operaciones de tan pocos segundos o minutos, hace que el que más gana es el broker, y realmente se hace muy difícil ganar haciendo scalping, aunque tengas una estrategia que te dé una estadística de ganancia muy elevada, cosa muy poco probable. Incluso así será muy difícil ganar, ya que las comisiones, al estar en una temporalidad tan baja, son muy perjudiciales para todo trader. Y siguiente cuestión, tercera cuestión, ¿cómo opero yo el scalping? ¿Cómo he solucionado el hándicap que tiene el scalping? Pues aprovechando estas operativas de muy pocas velas, pero pasándolo al swing. O sea, al final, estar en M1 o estar en H4, tú puedes aplicar la misma estrategia, y lo que cambia es lo que tarda cada vela, pero uno puede operar estilo scalping en una temporalidad mayor. De tal manera que al final las operaciones son de pocas velas, pero al estar en una temporalidad más grande, al final esas pocas velas ya suponen más tiempo. ¿Y cómo he llegado a esa conclusión? Pues gracias al backtesting. ¿Y qué es el backtesting? El backtesting es el estudio del pasado de una estrategia, una operativa, un sistema de trading,
por varios años. Lo ideal es llegar a 10.000 eventos de backtest para que ya sea un backtest robustos y con el que puedas llegar a conclusiones concluyentes. Mira, lo mejor de todo es que vayamos al ordenador y te voy a explicar la estrategia con todo detalle, de forma lógicamente resumida y rápida, y ahí aprenderás exactamente cómo opero swing, pero haciendo scalping. Bien, lo primero de todo para aprender esta estrategia de scalping es saber en qué temporalidad trabajamos. En este caso trabajamos en temporalidad de diario. También se puede trabajar en temporalidad como por ejemplo H4 o H1. Pero al final lo que hacemos es aplicar una estrategia estilo scalping, que significa que dura muy pocas velas, pero en lugar de estar en M1, en M5, donde se acostumbra a hacer el scalping, sobre todo M1, pues nos vamos a temporalidades mayores. También se podría hacer en M15, pero por debajo de M15 a mí ya no me salen los números, porque al final estamos únicamente pagando al broker. Necesitamos solo un indicador. Ese indicador es para definir la tendencia y es la media móvil. Nos vamos a insertar indicador de tendencia, Moving Average. ¿Cuántos periodos? Pues 100 periodos. Importante que sea simple y al cierre. Entonces ya el tema del color que se utiliza y el tipo de línea, grosor y tal, pues ahí cada cual lo puede hacer a su gusto. Yo me la pongo así. Entonces, este sería el gráfico como vamos a utilizar. Estamos en euro-dólar, temporalidad diaria y utilizando una media móvil de 100 periodos simple al cierre. Si lo que queréis es tener la misma plataforma que estoy utilizando yo, lo podéis hacer en este link que tenéis en pantalla, también en la descripción, y podréis pues abrir una cuenta con unas comisiones ultra bajas que os pueden incluso permitir trabajar en temporalidades bajas como M15, y aparte pues para los que estáis en Latinoamérica tenéis un bono del 100%. Y aquí podréis tener tantas cuentas demo como queráis, como la que yo tengo abierta. En este caso la mía no es demo, pero vosotros podéis abrirla en demo. Vamos a ver lo que os interesa, que es la estrategia. La estrategia es muy simple. Para definir la tendencia tienen que pasar dos cosas. Si la media móvil tiene una inclinación bajista y además el precio está por debajo, si se cumplen dos criterios, estamos bajistas. El otro caso, lo vamos a buscar, es cuando, por ejemplo aquí, en toda esta zona, la media móvil está con inclinación alcista y el precio por encima. Si lo que sucede es que hay discrepancia entre ambas cosas, como en estos momentos laterales, aquí se pone, por ejemplo, por encima, pero todavía la inclinación está bajista, aquí está subiendo, pero está bajista, o sea, son momentos donde no vemos una claridad y lo descartamos. Para que ya empecemos a operar, lo que tienen que pasar son 25 velas. O sea, una vez se pone la inclinación y aparte las velas están por encima, ya podemos ir en esa dirección porque está confirmada. Si nos fijamos, la última vez que cruzó fue por aquí y tenemos 40 velas, 28, 25, a partir de aquí ya empezaríamos a operar. Eso es para obviar esos momentos laterales. Segundo tema, cuando estamos, como en este caso, bajistas, buscamos niveles de resistencia. Si estuviéramos alcistas serían de soporte, pero aquí, estar bajistas, buscamos niveles como este de aquí, como este de aquí, donde esperar el precio. ¿No habría ninguno más? Sí, habría un pivot menor. Entonces la teoría de los niveles que se pueden utilizar la podéis aprender en las formaciones de código trading, porque ahora no voy a profundizar con todos los detalles. Aquí tenéis lo que son las formaciones, cursos online, el Pro, el Elite y el VIP, todos contienen el curso Estrategia Código T, donde se profundiza, porque yo ahora estoy explicándola de forma muy resumida y rápida. Si queréis ya profundizar y saber todos los detalles, aquí tenéis las formaciones en el link que tenéis en pantalla y en la descripción. Entonces, volvemos al gráfico y vamos a buscar pues una trampa que se haya dado ya, porque
ahora mismo no hay ninguna justo ahora, como esta de aquí. Aquí teníamos que se daban las condiciones de la tendencia bajista y en este nivel hubo una pillada. ¿Qué es una pillada? Pues para eso usaremos el Fibonacci. Trazamos el Fibo desde el nivel al extremo de la trampa y vemos que hay un 5 y un 50. Esto no son los parámetros de Fibo por defecto, son parámetros que he puesto yo en el Fibo. Entonces, si los queréis copiar, nivel importante 0.5 para el 50 y también el nivel 1.05 para el 5. Tiene que estar el punto máximo de pillada entre esos dos niveles. Vemos que sí, no supera el 50 porque se queda en este punto. Por lo tanto, ya podríamos entrar, pero ¿cuándo? Cuando hay este cambio de color. Aquí pasa de verde a roja y la podemos tomar perfectamente. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? El tamaño. Como mínimo, desde que nace el nivel hasta que la entrada tiene que tener 4 velas y como máximo 55. Y aparte que tenga fuerza, significa que como mucho uno de los lados no tenga más que una sola pausa. Si nos fijamos aquí, el lado izquierdo no tiene ninguna pausa, cae de golpe, y el derecho solo tiene una, es este momento de aquí. Por lo tanto hay fuerza en ambos lados, solo que tuviera en un lado es suficiente. Y con eso ya podríamos entrar. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la operativa de esta manera? Vamos ahora mismo a definir dónde iría el stop loss. En ese caso, el stop loss va al extremo. Entonces, el extremo es aquí. Aquí tendríamos el stop loss. Y entramos a mercado, por lo tanto la entrada es en el cambio de color, es el gatillo que nos da entrada, y entramos a mercado. ¿Cuándo salimos? Muy simple. Para salir le pedimos que haya 3 velas en contra. Por lo tanto, en este caso, vela a favor, vela en contra de la operativa bajista que estamos, vela en contra, no cerramos. Ya vela a favor, volví a contar de 0, vela a favor, vela a favor, vela a favor, en contra, en contra, en contra, por lo tanto aquí. Esta operación entraríamos aquí y hubiéramos cerrado aquí. No hay take profit. Este recorrido hubiera sido en realidad nuestro profit, pero no es que tengamos un TP, sino que lo hacemos en scalping. Si estuviéramos en un minuto es una operación que dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutos. Lógicamente esta es de las que dura bastante cuando hay un TP que corre. Después hay operaciones que duran mucho menos. Vamos a buscar otro caso, como por ejemplo por aquí detrás. Aquí tenemos un gatillo, o sea un nivel. El precio está por debajo de la media móvil con inclinación bajista. Y vamos a poner el Fibonacci para ver si cumple como entrada. Vemos que no vemos bien el Fibonacci en este caso, en realidad nos tenemos que ir aquí, porque no podemos ir a este mismo nivel de la misma vela, y sí que llega al 5 y el 50. Entonces, este sería un caso que podemos tomar. Si vemos otras variantes de la estrategia como el tema de estar quemada, diríamos que está quemada, pero aquí para scalping con esta operativa que no tiene TP podemos obviar el parámetro de estar quemada. Si no sabéis de qué hablo, no importa porque en esta estrategia no se utiliza. Aquí tendríamos entrar aquí, tenemos vela a favor, en contra, no cuenta, o sea, a favor, en contra, a favor, en contra, en contra. Aquí saldríamos. En este caso de aquí hubiéramos tenido la entrada en este punto y la salida sería en 1, 2, 3, este punto de aquí. Este sería el recorrido. Lógicamente hay operaciones que nos salen en pérdida y otras en beneficio, pero la ventaja de esta estrategia es que hay TPs de muy buen ratio. Por ejemplo, aquí, con este stop, pues ganamos todo este recorrido hasta aquí, que son 372 pips arriesgando 100 pips aprox.
La otra pues es parecida, tenemos un poco más, 112 pips y ganamos casi 300, o sea que son ratios muy interesantes. Lógicamente, al tener el stop en el extremo, después hay operaciones perdedoras como es de esperar. Y creo que no me dejo nada, así funciona de forma resumida y es muy simple en realidad. Podríamos profundizar un poco más en el nivel, en la fuerza, en algunas cositas así, pero al final la tendencia es con un indicador. Solo entramos al mercado con stop en extremo y después al salir es ir contando velas si hay 2, 3 en contra salir. O sea que es bastante sencillo. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de dar un me gusta y además, si tienes cualquier cuestión que quieras comentar, tienes los comentarios del vídeo para poner tus ideas, tus inquietudes, tus dudas, y yo los respondo todos. Y también aprovecha, si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.